Tengo el gusto de estar esta tarde en compañía del doctor Carlos Anderson, él es presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN, una entidad que es importante, tiene algunos años de vigencia, de presencia en el Perú. Y digo que es importante porque es increíble que en el sector privado, en nuestras empresas, en nuestras organizaciones en general, tengamos esta, creo yo, sana y buena costumbre de manejarnos en función a objetivos, a metas, a resultados, pero probablemente una de las entidades que menos hace planeamiento estratégico es el Estado peruano. Quizás por esta perturbadora y mala asociación entre planeamiento estratégico y planeamiento centralizado, ¿no? Una herencia de los años 60, 70, los modelos socialistas, pero que hoy ya no tiene más mínimo sentido. Todo el mundo planifica, desde el individuo con sus finanzas, el crecimiento de sus hijos, las inversiones, las empresas privadas con mayor razón, incluso desde el tamaño pequeño hasta las grandes corporaciones, y el Estado como una entidad que administra recursos y brinda servicios a una nación, pues tiene la obligación de planificar y hacerlo bien, y sobre todo, más que eso, de llevar a la práctica aquello que planifica. Carlos, un gusto tenerte con nosotros esta tarde, después de algún tiempo. Muchas gracias, sobre todo por esa introducción. Que claro, que te exime. Me exime por un lado, pero por otro lado está también. Muy bien, pero está muy bien. Ajá. Pero yo justamente por esa razón te quería preguntar cómo te has sentido en esta institución en los meses que llevas, porque, digamos, tú que vienes del sector privado de tantos años y de la academia, quizás debe ser todo un problema esa adaptación al mundo del sector público, que tiene otro tipo de lógica. A ver, una cosa, por un lado es una experiencia maravillosa, ¿no? Es algo que yo había venido buscando porque yo tengo voluntad de servicio, ¿no?, al país. Creo que soy una persona muy afortunada, que he tenido una carrera, bueno, divertida, digamos, afuera, y quería devolverle un poquitito de lo mucho que me ha dado el país. Pero también tengo que decir que es una experiencia difícil, no necesariamente por el trabajo, por lo que uno puede ir haciendo, sino porque el ser empleado o funcionario del sector público te expone, y te expone a veces a la maldad. Y yo en parte he sido... Sí, he visto que ha sido cuestionado por un tema de, sí, digamos... Bueno, cuestionado hubiera sido una buena palabra, pero no, aquí ha habido... Por tu trayectoria académica, porque no habías cumplido, creo, con algunos requisitos. Una de las cosas así es un poco de locura, realmente medio kafkiano, ¿no? Porque evidentemente, bueno, yo no tengo necesariamente por qué, digamos, disculparme por ciertas cosas, pero te lo digo así bien sencillo, ¿no? Yo estudié en la Universidad del Pacífico, prácticamente 5 años, luego me gané un concurso internacional para ser periodista en la BBC de Londres, ¿no? Como cualquier otra persona, a mí nadie me ha regalado nada, yo estudié en la Universidad del Pacífico solito, con mi plata, ¿no? Tengo una oportunidad de esas y me fui a estudiar, a trabajar a la BBC de Londres y a completar mis estudios allí, en la Universidad de Londres, ¿no? Efectivamente hice un diploma de posgrado, que es equivalente, digamos, al terminar el bachillerato allí. Y luego hice toda la maestría, obtuve una maestría en Londres, que fue lo que me permitió a mí después trabajar pues para el grupo de Economist, después ser economista jefe para el Banco Suizo y después tener toda la carrera que yo he tenido, ¿no? Además de haber hecho también estudios de doctorado en la Escuela de Economía de Londres. Pero aquí hay, en el Perú, pues, cuando alguien quiere hacer las cosas bien, de inmediato te surgen envidia, gente que tiene realmente mala intención. O también seguramente, ¿no? Sobre todo ahora que pagan más, supuestamente, ¿no? Ahora que están mejorando. No lo sé, pero te digo, no me arrepiento, al contrario, estoy muy contento de estar en esta misión que para mí es muy importante, ¿no? Que es efectivamente tratar de que en el país la palabra planeamiento estratégico no sea una mala palabra, ¿no? Exacto. Y que el Estado, que justamente pues representa una parte tan importante en el llevar los destinos del país, pues también lo haga de manera inteligente. Ahora, ¿qué has encontrado? Sucediste a Mariano Pasoldán, una persona distinguidísima, gran amigo también, ¿Y qué se ha podido avanzar? ¿Qué has podido conocer? ¿Qué nos puedes contar de estos meses? De este año, es un año exactamente, ¿no? Sí. A ver, varias cosas. En primer lugar, había la necesidad de mejorar, digamos, el staff, o sea, el capital humano de la institución. Hoy en día, la edad promedio de ese plan debe estar alrededor de los 38, 40 años. Antes estaba alrededor de los 55, ¿no? Más o menos. En general, los que trabajan en ese plan tienen una excelente formación académica y profesional. Hemos mejorado, creo yo, de manera sustantiva el staff. Luego nos hemos dedicado a dos cosas fundamentales. Una, a actualizar el plan bicentenario,
que era un plan que nosotros heredamos, si quieres, de la administración anterior del presidente García, y que necesitaba urgentemente una revisión en temas de sus objetivos y también del aspecto metodológico, ¿no? Ese trabajo lo hemos hecho a detalle, ¿no? Hemos entregado ese plan actualizado ya a la oficina del primer ministro, ¿no? Y estamos esperando, bueno, terminar, digamos, todo el circuito de aprobaciones, porque tiene que pasar por el Consejo de Ministros, ¿no? Y el presidente para poder lanzarlo. Pensando en el 2021, en este plan bicentenario que a muchos nos cautiva, ¿no? Como nación, como país, ¿qué crees tú digamos, cuáles son las principales correcciones que consideras tú que se han tenido que dar y por qué motivos? A ver, hemos hecho correcciones de carácter técnico primero, porque el plan necesitaba pues tener una visión, digamos, coherente, totalizante, porque al fin y al cabo estamos hablando de un plan de desarrollo del país, ¿no? Y eso como que no estaba allí muy bien, ¿no? Hemos podido redefinir, digamos, los objetivos de manera que sean mucho más claros, ¿no? y más concretos y más posibles, ¿sí? Y también redefinido los indicadores, porque el anterior plan tiene 91 indicadores y, como comprenderás, es un poco difícil seguir la pista a 91 indicadores. Excelente. El nuevo tiene 46 y en su mayoría son indicadores de carácter internacional que nos permiten no solamente, digamos, asegurar la independencia con la que se miran estos indicadores, sino también y sobre todo nos va a permitir el compararnos, porque el desarrollo al fin y al cabo es una carrera pues con otros, ¿no? No es solamente correr solos. Y en ese sentido creo yo que hemos hecho una serie de descubrimientos a lo largo de este trabajo de actualización. Uno tiene que ver, por ejemplo, con que hacia el 2021, si las cosas las hacemos más o menos como las tenemos en los diferentes planes que tiene los diferentes sectores del gobierno, ¿no? Al 2021 podremos tener una economía con un ingreso alrededor de $15.000 per cápita en términos de paridad de poder de compra, ¿no? Que es un nivel pues sumamente interesante, que es como que tiene Malasia hoy en día, ¿no? ¿Hoy día en cuánto estamos? Hoy día estamos alrededor de cerca de 9.600 más o menos, ¿no? Perfecto. Así que es casi un poco más del 50%. Sí, efectivamente. Y vamos a tener un país además que va a tener una clase consumidora, que es un concepto bien interesante, de casi 17 millones de personas. ¿A qué me refiero con clase consumidora? Hoy en día en el Perú hay cerca de 7 millones de personas que tienen ingresos de por lo menos $10 al día, ¿no? Eso es lo que se define internacionalmente como clase consumidora. Pues bien, al 2021 seremos casi 17 millones de personas. Esa es una excelente noticia, creo yo, sobre todo para el sector privado, porque... No, y que de alguna manera ratifica este nuevo concepto que ha trasladado Rolando Arellano de la nueva clase media emergente, efectivamente, ¿no es cierto? El rombo social que es el Perú, ya no es la pirámide. Claro. Y que es vital, entre otras cosas, porque es esa clase media la que apuntala y sostiene el crecimiento sostenido, el crecimiento sano, digamos, en los próximos años, ¿no? Efectivamente. Así que ahí hay muy buenas noticias, ¿no es cierto? Ahora, también hay retos importantes. Uno de ellos es la generación de empleos, ¿no? ¿Y de qué tipos de empleos? ¿Verdad? Porque estamos ante un mundo globalizado que exige cada vez mayor calidad, digamos, en lo que uno produce y lo que le vende al mundo, y esa es una función de la calidad de tus trabajadores. Y evidentemente, en términos de educación, tenemos una tarea muy grande, ¿no? Un reto importantísimo, porque si no, simplemente no hay futuro que valga. Vamos a ir, Carlos, a una brevísima pausa y seguimos conversando acerca de estos indicadores del crecimiento o del desarrollo del Perú con miras al año 2021. Estamos con Carlos Anderson, ya volvemos. Carlos Anderson, presidente del CEPLAN, nos acompaña esta tarde en Economía en Directo. Carlos, estamos hablando de los indicadores para el año 2021, el plan bicentenario que ustedes vienen afinando y optimizando. Contigo en otras oportunidades hemos hablado de un concepto que es clave y que incluso se encuentra en el Acuerdo Nacional y que a veces olvidamos incorporar en las políticas públicas, que es el concepto de competitividad. Hemos estado hablando hace un momento de algunos de esos elementos que hacen que una nación como el Perú pueda ser más o menos competitiva. Exacto. Y eso tiene que ver indesligablemente con factores como, además de la calidad institucional de nuestras instituciones, valga la redundancia, o sea, ojalá que las mejoremos y sean realmente instituciones, digamos, respetadas, sobre todo en el ámbito político y económico. El tema del fijar, el sostener el crecimiento en elementos como
una mejora en nuestra calidad educativa, una mejora en nuestra condición de salud, una brecha de infraestructura mucho más cerrada de la que tenemos ahora, que es inmensa, una apuesta real por la innovación. Y el otro gran rubro que yo siempre repito que quizás es una de los obstáculos para nuestro crecimiento sano, es el tema de la informalidad. Entonces, he metido este tipo de elementos porque sé que son los elementos con los que ustedes juegan básicamente para alcanzar óptimamente este plan bicentenario. Y yo digo justamente interesante porque efectivamente parte del trabajo de actualización también ha sido un tema temático. Habían cosas que estaban ausentes, por ejemplo, casi no se trataba el tema de informalidad. Y la verdad es que la informalidad yo creo que es el enemigo número uno, ¿no?, de los salarios. ¿Sí? Por eso, por la informalidad tenemos salarios tan bajos, es el enemigo número uno de la productividad, ¿no? Porque hay todo un universo es un sector donde la productividad no se premia, ¿verdad? Y entonces pues no hay incentivos a la innovación ni nada por el estilo. Y además también es un sector que desincentiva, ¿no?, una cultura, por ejemplo, de responsabilidad, ¿verdad? Entonces sí creo que la informalidad en particular es algo a lo que tenemos que mirar como nuestro gran enemigo para el progreso. ¿Y ustedes, ¿no?, en ese plan, qué indicadores se han propuesto para el tema de informalidad? Mira, ¿qué brechas y de qué magnitudes van a cerrar en ese rubro que es tan importante? Hay diferentes definiciones de lo que significa la informalidad en el país. Está la de la Organización Internacional del Trabajo y hay unas definiciones también de carácter legal. Todas ellas apuntan a unos 60 y tanto %, digamos, de informalidad. Nosotros pensamos que con una acción multisectorial, ¿verdad? Porque la informalidad no la puede atacar un solo sector, no es un trabajo del Ministerio de Economía, o sea, porque está en todas partes. Hay vivienda informal, hay transporte informal, hay educación informal y todo lo demás, ¿no? Pues deberíamos tener, para hacer una economía que tiene ese nivel de ingreso esperado de $15,000 al año por persona, pues deberíamos tener no más del 30 y tanto % de informalidad. O sea, el propósito es bajar a la mitad los indicadores de informalidad a nivel general. Eso es como deseo, ¿verdad? Porque la verdad es que los estudios demuestran que por lo menos te toma 30, 40 años reducir a la mitad de donde estás. Entonces es un trabajo donde de veras que es titánico, pero donde mientras más rápido empecemos, mucho mejor. ¿Y cuál es la pieza clave para ese logro de ese objetivo, Carlos? Bajar las vallas y digamos y las exigencias, porque el otro día tenía un invitado que decía, oye, pero ya se están bajando las vallas y la informalidad no solamente no se reduce, sino está generando otro tipo de externalidades que están haciendo, no nos están haciendo bien. Lo primero que tenemos que hacer es entender la informalidad, porque también hay percepciones de todo tipo, ¿no? Hay que hacer lo que los economistas llaman una taxonomía de la informalidad. Tú vas a ver que hay empresas, por ejemplo, formales, que interactúan con las empresas informales muy alegremente, ¿no? Tú te preguntarás, por ejemplo, ¿cómo así, por ejemplo, en la minería ilegal o informal hay tractores, hay todo tipo? ¿De dónde salió eso? Porque hay empresas formales que les compran esos productos. Por supuesto, hay también producción informal que se vende a través de canales formales. Entonces lo que tenemos que hacer es, primero, entender bien el fenómeno y segundo, pues aplicar la ley, ¿no? Muchas veces tenemos aquí al frente de nosotros nada más monumentos, digamos, a la informalidad y los obviamos todos. Y tenemos que desarrollar esa cultura, digamos, entender que el pagar impuestos, por ejemplo, no es un sacrificio, ¿no? Es una obligación que tiene una correspondencia en los servicios que el Estado, digamos, que debería ser. Exacto. Yo sé, allí has dado el punto clave, porque el día que la gente sienta que paga impuestos, pero que tiene su seguridad personal está mejor custodiada, que es el gran problema del Perú, o que sus hijos tienen un acceso a una escuela pública en mejores condiciones, o una posta de salud en mejores condiciones. Allí estaremos en un círculo virtuoso. Exacto. Hoy en día estamos en un círculo vicioso. Pero la gente siente que paga, pero que no hay retorno. Y claro, los pocos que pagan. Porque que somos poquísimos. Claro, hay muchos más que simplemente dicen no pagan, pero exigen como si pagaran, o exigen incluso un poco más, ¿no? Entonces, el Perú del 2021, siguiendo un poco la ruta que venimos llevando, va a ser un país mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, la pobreza extrema, ¿no?, que hoy en día está en alrededor del 6%, ¿no? Se espera que llegue al 3% al 2021. Una reducción del 50%. Sí. Pero eso supone una tasa de crecimiento
crecimiento promedio de cuánto? 6%, ¿no? Alrededor del 6%. O sea, ¿tú sí consideras que es factible crecer claro, al 6% anual? Por supuesto. O sea, el Perú tiene Pese a un entorno internacional, Carlos, que tú sabes que es complicado. Pero por supuesto que el entorno es complicado, pero también por eso es que es tan importante darle los balances, ¿verdad? Y yo creo que en el Perú ya hay suficientes fuentes internas de dinamismo económico que han demostrado que pueden compensarlo, ¿no? El tema de los precios, el tema de los minerales, etcétera, eso es algo a lo que nosotros tenemos que darle gracias a Dios todos los días, porque efectivamente somos un país bendecido en ese sentido, pero también es, creo yo, finalmente un poco no muy responsable simplemente decir, bueno, nos dormimos en nuestros laureles y esperemos a ver qué cosas pasan, ¿no? Hay que por eso darle paso a lo que tú has dicho, ¿no? A la inventiva, a la infraestructura productiva, al desarrollar nuevos sectores, ¿no? El Perú está lleno de gente joven, muy talentosa, que requiere oportunidades. Te decías, qué complicado ser funcionario público, pero yo lo que quería notarte finalmente para cerrar esto, es que muchos de esos indicadores que ustedes están definiendo y afinando, y esos objetivos suponen en buena cuenta mucho de aquello que el Estado haga o deje de hacer. Y ese es el problema, porque tú cuando has estado del otro lado, te has dado cuenta lo difícil que es que el Estado tome decisiones correctas en la oportunidad correcta. Sí. Mira lo que está pasando ahorita con las concesiones de la línea del metro, o sea, todos los problemas que hay para lograr que las cosas se den como uno espera. Entonces, ¿tú confías en que el Estado de aquí al 2021 acelere las cosas de tal manera, se reformen en lo que tenga que reformarse para lograr esos objetivos? Yo creo que la sociedad, como todo, ¿no? Como un todo, ha entendido la importancia de tener un Estado moderno, ¿no? O sea, hay una ley de modernización del sector público, hay una ley de servir justamente para mejorar los ingresos y la capacitación de los trabajadores. Yo creo que están puestas las piezas fundamentales para lograr ese objetivo, ¿no? La sociedad evidentemente tiene que impulsar, tiene que actuar ahí, digamos, no sé, de agente, pues, que le recuerde todos los días al Estado: no me gusta lo que estás haciendo, no me gusta el ritmo con lo que lo estás haciendo. Yo creo que hay muy buena voluntad por cambiar, ¿no? Y tener un Estado eficiente, ágil, ¿no? Y no, pues, demasiado anquilosado, ¿verdad? Bueno. Pero ahí vamos. Bueno, tendrás que convencer, pues, a los ministros, mi querido Carlos, para que aceleren, pongan fuerte el acelerador y se logren esos objetivos y metas. Es la verdad que como país deberíamos estar unidos. Tienen un evento dentro de un par de días, el 28, ¿no es así? El 25, perdón. No, el 28. El 28 de marzo. Estamos trayendo a las figuras más destacadas de la prospectiva a nivel internacional. ¿Por qué de la prospectiva? Porque imaginar país es importante, ¿no? Nosotros en América Latina en general hemos hecho bastante bien las cosas del día a día, pero no hemos marcado esa meta. Y la meta, ¿a dónde queremos ir? ¿Qué país podemos ser? ¿Qué tipo de región podemos ser? Entonces, en CEPLAN, parte de nuestra responsabilidad justamente es esa, ¿no? Y venimos haciendo este trabajo y queremos, digamos, de alguna forma ratificarlo, realzarlo a través de la presencia de los mejores en el campo, así que están invitados todos. ¿Dónde se va a llevar a cabo esto, por favor? En el Country Club. Ya, ¿esto es el jueves de qué hora a qué hora? Es el día 28, a partir de las 11 de la mañana, si mal no me equivoco, hasta 3, 4 de la tarde. Perfecto, ¿no? A ver, vamos a darnos una vueltita por ahí los interesados en tema de prospectiva. La prospectiva es lo que permite justamente, es la pieza fundamental para la planificación. Lo pasaremos en streaming, así que lo pueden ver también. Los que quieren ver eso también por streaming es una buena opción. Genial. Gracias, Carlos. Suerte en la gestión de ese plan. Ojalá que la verdad se afinen esos indicadores y podamos tener un objetivo común como país para el Bicentenario. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Mario. A ustedes también gracias por acompañarnos hasta una nueva edición de Economía en Directo. Ya te dejo un par de...